escuchando o leyendo, mejor dicho, un devocional. Y el devocional era acerca de Jeremías, el libro de Jeremías. Y salió a luz este versículo, o estos versículos que dicen: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y este versículo en contexto, porque toda la Biblia hay que llevarla al contexto, está escrito para el pueblo de Dios, que había pecado, había insultado el nombre del Señor, a irse detrás de dioses paganos. Y el Señor le dijo: los voy a llevar a un cautiverio, los voy a llevar, van a ser. El Señor a ellos no les cogió por sorpresa lo que iba a pasar. El Señor les dijo: si están ahí, los van a atravesar por espada, si se van, les va a ir mejor. Pero les dice esta palabra: yo sé los planes que tengo para vosotros. Después que le da toda esta introducción de todo el mal que le iba a venir por haber desaprobado lo que Él quería para ellos, les dice esto: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de paz, para darles un futuro. Y estos versículos no es solamente para el pueblo de Israel, era para ellos, pero para nosotros es una revelación del carácter del Señor, una revelación de su gracia y su misericordia, que aun cuando vamos a pasar por esto y por esto y esto, el Señor todavía tiene planes de misericordia, planes de paz y de prosperidad para nuestras vidas, un plan para darnos un futuro, porque ese es su carácter. Es un Dios lleno de justicia, pero también de misericordia y de gracia. Un plan que esto es un ejemplo, pero lo vemos a través de toda la Escritura, desde el principio, cuando Dios diseñó el plan más maravilloso que existió, el de darnos su Hijo para morir por nuestros pecados y poder tener una restauración completa con Él. Qué Dios más amoroso y misericordioso tenemos en esta mañana. En esta mañana te invito a que le cantes, que lo alabes, no por lo que tú estás pasando, pero por lo que Él es, un Dios lleno de amor por ti y por mí. Cantemos juntos. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey.
tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. En esta mañana podemos estar seguros de que nuestro Dios es inmutable, incambiable, misericordioso y lleno de gracia por ti y por mí. Es el Rey de Reyes. Es el que controla todas las cosas. Es el dueño de nuestro presente, de nuestro pasado, pero también de nuestro futuro. Así que mi hermano, así mismo como Él le prometió al pueblo de Israel que iba a estar con ellos, que no los iba a desamparar y que sus planes para ellos era mejor, era de un futuro bueno, también te lo dice a ti hoy. El Señor está contigo. El Señor no cambia, su palabra no cambia y su presencia en tu vida, si eres uno de sus hijos, no cambia. Así que cuando atravieses por el valle, no vas a temer, no temas. Cuando tengas dificultades, porque las vamos a tener, Él es tu Dios que está contigo y te fortalece. Así que en esta mañana canta con nosotros esta canción que dice: yo no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Él está conmigo en todo momento y puedo cantar con seguridad esto en esta mañana. Él está con nosotros. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Anarana. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor y de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas y cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo En esta mañana podemos gritar y cantar en medio de dificultad y dolor porque somos hijos de Dios. Pero en esta mañana hablábamos en la clase. Nosotros tenemos esta confianza. Podemos decir esto incluso cuando le puedo decir que la mayoría de los que estamos aquí arriba estamos enfrentando cosas como el resto de ustedes. Podemos cantar con fuerza estas palabras y decir: tu amor ahogó todo mi temor. Yo puedo cantar, yo puedo levantarme en las mañanas, puedo continuar lo que tengo que hacer porque sé que tú me sostienes. Pero esa confianza viene por conocer al Señor. Mi hermano, si tú no conoces al Señor, vas a caminar por este mundo, por donde el viento te lleve, por donde te empuje. Dani siempre decía una frase: que no podemos ni confiar en el suelo donde nos paramos porque la tierra en muchos instantes se ha abierto y ha devorado a las personas. Sólido, no podemos ni confiar donde nos paramos. ¿Cómo vas a confiar en tu propia fuerza, en tu propia prudencia, cuando mañana está aquí y después se va? ¿En qué confías tú? Yo sé que si mañana la tierra se abre y me consume viva, yo voy a estar en la presencia de mi Señor. Es lo único que me sostiene. Que si falto, el Señor cuidará a mis hijos. Que si perdiera mi salud, el Señor todavía me va a dar su gozo. Pero ¿qué te sostiene a ti, mi hermano? Cuando Jesús hablaba con las personas, los miraba con compasión, decía, teniendo compasión de ellas, porque estaban perdidos. Esa misma compasión Él me la extendió a mí y al resto de los que estamos aquí que creemos en Él. Y esa misma compasión te la extiende a ti en esta mañana. No tienes que vagar por este mundo sufriendo tú solo. El Señor te sostiene si eres su hijo. El Señor te da fuerzas cuando no las tienes. El Señor te da lo que te hace falta en el momento preciso que te hace falta. En esta mañana, si no puedes cantar con seguridad, yo soy un hijo de Dios. Sé que estás conmigo. Sé que en el medio del temor no tengo que temer porque tú estás a mi lado. Te invito en esta mañana a que lo hagas. Dile: Señor, yo quiero ser un hijo tuyo. Yo no puedo más con mis propias fuerzas. Pero tú, Señor, si yo me entrego a ti, me vas a sostener. Simple. Gracias, Señor, por tu misericordia.
Gracias por tu gracia. Gracias porque tú te revelas a nosotros a través de tu palabra, Padre Celestial, y te conocemos. Conocemos tu carácter. Conocemos que eres un Dios que no cambias, Padre Celestial, y que tienes compasión y misericordia de nosotros, Padre Celestial. Gracias, Dios mío santo, por este privilegio que es venir aquí en tu presencia a cantar y alabar tu nombre, Padre Celestial. Te suplicamos que tú seas con el predicador, Padre Celestial, esta mañana, que habla a nuestras mentes y nuestras almas, Padre Celestial, y que podamos salir de aquí transformados por tu palabra, Padre Celestial. Cambia en nosotros todas las cosas que te desagradan, Padre Celestial. Perdónanos nuestros pecados, Padre Celestial, y danos mentes claras para alabarte y glorificarte. Y si hay aquí alguna persona que no está segura, Padre Celestial, o que no te conoce, Dios mío santo, trata con ellas con la misma compasión que tuviste con nosotros, que una vez también estuvimos perdidos en nuestros pecados y delitos, Padre Celestial, y solamente por tu gracia y por tu amor nos salvaste, Padre Celestial. Gracias, Dios mío santo, por tu salvación. Bendice a los niños, Dios mío santo, en su servicio, que ellos también puedan tener un encuentro contigo, Señor, y transforma sus mentes y sus corazones para que ellos siempre puedan depender de ti, Padre Celestial. Gracias, Dios mío santo, por este tiempo. A ti te entregamos el resto del servicio. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse. Buenos días, hermanos. En lo que los niños salen, quería anunciar que, bueno, hoy estará compartiendo con nosotros la palabra de Dios el pastor Rolando Muñiz Bueno. Aquí está, nuestro pastor. Para los que no lo conocen, él es pastor ahora mismo de la Iglesia Bautista Sion de la importante ciudad de Melena del Sur. Allá en la provincia de Mayabeque, es ciudad. La gente de Melena se ríe cuando le digo ciudad, porque aquello de ciudad no tiene nada, pero bueno, nuestro pueblo, ahí nací yo también, y de verdad, sobre todas las cosas, es un placer poder compartir con el pastor Rolando Muñiz. Estuvo con nosotros el año pasado, quizás alguno se recuerde cuando se pare aquí al frente, y bueno, le damos la bienvenida, le pedimos que pase aquí al frente, vamos a estar orando al principio de la predicación, y él va a estar compartiendo hoy la palabra de Dios, así que atentos que el Señor tiene algo bien importante que decirnos hoy a través de su siervo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir este tiempo aquí en tu presencia, en tu santo templo. En tus manos ponemos ahora al pastor Rolando Muñiz para que él nos traiga palabra tuya y sobre todas las cosas para que podamos ser obedientes a tu voz y poder poner en práctica todo aquello que tú nos enseñes. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, muy buenos días, hermanos. Para mí es un gran gozo y un placer, un gran privilegio poder estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes este tiempo. Les traigo un saludo de la Iglesia Bautista Sion y además un agradecimiento porque sabemos que nosotros estamos en vuestras oraciones y que nos tienen muy en mente y pues les estamos muy agradecidos por eso. Y les queremos decir también que ustedes están muy presentes en nuestras oraciones, que allá en nuestra iglesia, en nuestros tiempos de oración, pues también oramos por esta iglesia. Muchos de los que, bueno, algunos de los que están aquí, pues son también de allá de Melena, pero no solo oramos por los que son de Melena, sino porque Dios bendiga esta iglesia, esta obra, y Dios les pueda usar para que puedan hacer realidad ese el reto que llevan en su nombre, Alcance Miami, que realmente que puedan alcanzar a muchas almas y que Dios les use para alcanzar a muchas almas para Cristo. En esta mañana he titulado, déjame ver la hora, en esta mañana he titulado mi sermón, Aprendamos de Habacuc a vivir por fe. Me gustaría que lo repitiéramos, vamos a repetirlo. Aprendamos de Habacuc a vivir por fe. Y un versículo que es precisamente el que nos hace este reto está allí en Habacuc 2:4. Les pido que por favor lo repitamos también. Habacuc 2:4. Vamos a decirlo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
Y quisiera comenzar pues hablando un poco acerca del tiempo en que vivió Habacuc. Vamos a estar haciendo un recorrido. El libro de Habacuc se cataloga dentro de los profetas menores. Es un libro breve, pero con un contenido tremendo, con tremendas enseñanzas. Y en esta mañana pues vamos a tratar de considerar algunas de ellas. Y el tiempo de Habacuc fue un tiempo en que el pueblo de Dios andaba en rebeldía espiritual, andaba en decadencia espiritual. Había muchos males allí en esa sociedad por causa de haberse apartado de los caminos del Señor. Y el libro comienza con el profeta Habacuc acercándose a Dios porque él tenía una gran carga por la situación que estaban viviendo. Indiscutiblemente no les iba bien. No le puede ir bien a nadie que se aparta de los caminos de Dios. No le puede ir bien a nadie que se rebela en contra de Dios. Y era la situación en la que él estaba. Pero este hijo de Dios tenía carga por la situación en la que estaban. Y entonces, pues, a través de este libro, pues vemos cómo él se acerca a Dios, cómo él presenta sus preocupaciones, sus cargas, sus quejas. Dios les responde. Después él presenta otra vez otra propuesta con respecto a lo que Dios le responde y finalmente él hace una gran declaración de confianza al final de este libro. Pero vamos a ir viendo paso a paso cada una de estas situaciones. Vamos a ver primero cuál fue la queja de Habacuc, que a través de esa queja nosotros tenemos una idea de qué era lo que estaba sucediendo allí en aquella sociedad. Vamos a buscar ahí en Habacuc capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Miren qué situación había en aquella sociedad. Él se estaba quejando primero de que él clamaba a Dios y no le oía. Él clamaba a Dios porque había iniquidad y molestia, porque había destrucción y violencia, porque había pleito y contienda. Y quizás usted dice, bueno, si hay pleito y contienda, pues lo que hay es que aplicar la justicia. Pero es que la justicia no se aplicaba según la verdad, la justicia salía torcida. Entonces, Habacuc estaba en una situación que humanamente no veía esperanza. Pero la carga fundamentalmente es que él clamaba a Dios y Dios no oía. Y él se preguntaba, bueno, pero es que acaso Dios no sabe lo que está pasando, Dios no piensa hacer nada con esta situación. Y se presenta con esta pregunta, ¿hasta cuándo? Y entonces, pues Dios le responde. Y la respuesta de Dios está allí en los versículos del 5 al 11. Vamos a leer cuál fue la solución que Dios le dio a esta situación. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios le estaba diciendo, sí, yo sé lo que está pasando.
y yo sé lo que voy a hacer y yo estoy preparando una respuesta para eso. Y la respuesta que le está diciendo Dios ahí es que ellos iban a ser castigados por esa rebeldía y que iban a ser castigados nada menos que por los caldeos. Y como se decía en el devocional, pues fue un tiempo que vino después de cautividad. Era lo que Dios le estaba diciendo a Habacuc. Imagínense la inconformidad de Habacuc, porque Habacuc está diciendo, Señor, haz algo para arreglar esto. Y Dios le está diciendo, no, lo que vas a ver es una destrucción total y completa. Y va a ser nada menos que a través de los caldeos. Entonces viene la protesta de Habacuc, que está en los versículos del 12 al 17. Y básicamente lo que él está diciendo allí, él está diciendo en versículo 12, dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y después en el versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Bueno, no voy a seguirle yo toda esa porción, pero es lo que se está quejando, porque diciendo, pero ¿cómo es eso? Que tú vas a utilizar a unos que son peores que nosotros para corregirnos a nosotros. No te preocupa eso. Y Dios vuelve a responderle, y la respuesta de Dios está allí a partir del versículo 2 a esa queja de Habacuc. Y voy a leer hasta el versículo 4. Habacuc 2 del versículo del 1 al 4. Dice, sobre mi guarda estaré, está hablando Habacuc, y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué ha de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios le está confirmando, sí, lo voy a hacer. Y después en los otros versículos del 6 al 20 dice, ay es contra los injustos. Dios le confirma que yo los voy a castigar a ustedes por su rebeldía y confírmalo, escríbelo para que quede constancia de que es algo que yo estoy haciendo, pero también después voy a castigar a los caldeos por la manera en que ellos estaban procediendo, por la crueldad con que procedían, por su idolatría y por todos los pecados que efectivamente eran peor que los pecados del pueblo de Dios. Y esto nos enseña que cuando estemos ante una situación que realmente nos es difícil sobrellevar, nos es difícil sostenernos en medio de ella, pues cuando no entendamos lo que Dios está haciendo, no tengamos a menos acercarnos a Dios y decirle, Señor, ¿hasta cuándo? Porque Habacuc vivió hace más de 600 años y Dios espera que nosotros acudamos a Él en quién mejor para encontrar respuesta a todas esas situaciones que humanamente no encontramos respuesta. Quizás usted está enfrentando alguna situación difícil que no encuentra respuesta, pero Dios sí tiene una respuesta. Dios sí está obrando. Para Habacuc, Dios no estaba haciendo nada, pero Dios sí estaba obrando y Dios sí estaba haciendo. Ahí en Isaías, capítulo 55, los versículos del 6 al 12, el Señor nos habla de que a veces no vamos a a veces no,
que no está a nuestro alcance poder entender todo lo que Dios hace. Es imposible, pero tenemos que aplicar lo que Dios le dice allí en Habacuc capítulo 2 versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dice en Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 12, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará la obra, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dice también Santiago 4:6 que Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A veces nosotros ante las situaciones difíciles, las situaciones que nos estresan, que no entendemos, que no sabemos, pues en vez de buscar la voluntad de Dios, en vez de someternos a lo que dice la palabra de Dios, pues tratamos de hacer las cosas por nuestra manera. Y ese es el contraste que hay ahí. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece y entonces dice, no, yo sí hago esto, yo sí voy a hacer esto otro, yo sí, y que pase lo que pase. Pero eso no es a lo que Dios nos llama. Dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dijo un comentarista, en contraste con el orgulloso está el justo. El principio de su vida es la fe. En lugar del orgullo que mira hacia sí mismo, la verdadera fe mira fuera de sí mismo, hacia el Señor Dios, mientras que el orgullo siempre mira hacia uno mismo. La palabra de Dios nos advierte que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, como dice en Proverbios 3:7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y este mismo principio de mas el justo por su fe vivirá, se repite también después en el Nuevo Testamento, como que es algo que es un principio bien importante, es un reto importante de Dios para todos sus hijos. Aparece en Romanos 1:17, no lo vamos a leer con distintos énfasis, pero aparece allí también, se confirma, Romanos 1:17, Hebreos 10:38, Gálatas 3:11. Y este versículo, más el justo por su fe vivirá, hizo un gran impacto en la vida de un gran hombre de Dios, en la vida de Martín Lutero. Quizás ustedes conocen a Martín Lutero como uno de los, quizás no se conoce, como uno de los líderes fundamentales del movimiento que se llamó la Reforma. Era un tiempo en que la Iglesia Católica tenía toda la autoridad y perseguían a todos los que no pensaran como ellos, pero ellos tenían una serie de doctrinas que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Dentro de ellas, una de las doctrinas que más chocaba contra algunos que estaban en oposición a eso era que el Papa tenía la autoridad de perdonar los pecados, de emitir lo que se llamaban las bulas papales. Y si el Papa te daba una bula de esa, pues ya su salvación estaba asegurada y no tenías problema. Cualquier cosa que hiciera, tenías la salvación segura. Algo que está muy en contra de la palabra de Dios. Y Martín Lutero pues estudió dentro de la Iglesia Católica, se hizo monje y era un hombre que tenía un sincero deseo de buscar de Dios, pero a través de todas estas doctrinas no encontraba realmente la manera de establecer una relación con Dios que satisfaciera su inquietud
espiritual, porque además él era un buen lector de la Biblia, estudiaba la Biblia, algo que no se enfatizaba mucho tampoco en la iglesia católica en esos tiempos. Y entonces dice que él decidió hacer un viaje a Roma, que era la capital, un viaje de peregrinación. Pero dice que yendo de Alemania hacia Roma, cuando pasó por los Alpes, se enfermó. Y dice que mientras se enfermó, pues allí tuvo tiempo de profundizar un poco más, de continuar estudiando la palabra de Dios. Y este versículo vino a su mente con gran fuerza. Y finalmente se recuperó y llegó a Roma. Cuando llegó a Roma, pues decidió hacer algo que hacían muchos peregrinos fieles, que creían en lo que decía la Iglesia Católica, y fue déjame ver, la iglesia de San Juan de Letrán. Dice que allí tenían una escalera, que era la escalera donde el Señor Jesucristo había caminado para presentarse delante de Pilato. Y el Papa había anunciado que todo el que subiera de rodillas esa escalera, si llegaba al final, pues sus pecados eran perdonados y ya tenía asegurado, el cielo tenía asegurada la vida eterna. Y él, pues, como buen monje, pues decidió hacer esto también y comenzó a subir la escalera de rodillas. Pero dice que mientras iba subiendo, ese versículo vino a su mente con una fuerza tremenda. Dice, mas el justo por su fe vivirá. A tal punto que se dio cuenta que aquello que estaba haciendo no tenía que ver con el plan y el propósito de Dios para su vida. Y entonces se levantó y regresó a Alemania. Y bueno, dice que el 31 de octubre de 1517 puso allí en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg 95 tesis de asuntos en los que él discrepaba de la Iglesia Católica, algo que era un gran reto. Pero aquel versículo lo llevó a decidir cuál iba a ser el camino de su vida, a enfrentar a todo aquello, pasara lo que pasara, y realmente no era fácil decidirse a enfrentar esa autoridad que perseguía, que mataba, y sin embargo ese versículo lo hizo decidir a cambiar su fe definitivamente y a luchar porque no solo él, sino porque otras muchas personas pudieran también entender lo que él estaba entendiendo. No podemos depender de nuestras opiniones. Tenemos que depender porque dice, mas el justo por su fe vivirá. Y dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios y decidirnos a vivir por esa fe, cueste lo que cueste, pase lo que pase, que fue finalmente lo que decidió la actitud del profeta Habacuc. Después que Dios le respondió a sus preguntas, a sus quejas, y que Dios le hace ese gran reto allí en Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. Pues entonces viene la respuesta de Habacuc. Y la respuesta de Habacuc está allí en el capítulo 3, que dice oración de Habacuc. Y esta oración es uno de esos pasajes sobresalientes del Antiguo Testamento. Es una oración que, de acuerdo a algunas instrucciones que se ven ahí, estaba diseñada para ser cantada. Es un poema esta oración. Y vamos a considerar entonces algunas enseñanzas de esta oración. Y es algo significativo de que es una oración que tiene 19 versículos y sin embargo solamente tiene 2 peticiones que aparecen en los primeros versículos. Vamos a comenzar en los primeros versículos. Dice
Dice allí Habacuc capítulo 3, versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y se supone que eso sobre Sigionot es una recomendación que tiene que ver con el canto, porque al final de la oración, si ustedes ven ahí, dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Entonces dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y aquí en este sencillo versículo hay tremendas enseñanzas, hay tremendos retos. En primer lugar, dice Habacuc, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y esto no es un reto para nosotros, para atender a la palabra de Dios con temor reverente, para darle a la palabra de Dios el lugar que merece en nuestras vidas. Dios ha hecho grandes promesas para los que buscan de la palabra de Dios, para los que la leen, para los que la meditan en ella, para los que la obedecen. Allí en Isaías capítulo 66, en la segunda parte del versículo dice, pero miraré, Isaías 66, 2 dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla en el sentido de que nos acerquemos a ella con un temor reverente, que temamos más a las consecuencias de desobedecerle que a la dificultad de obedecerle. Porque a veces el reto de obedecer a Dios es tan grande que dice, bueno, yo sé que eso es lo que dice la Biblia, pero no es lo que yo voy a hacer, porque me es muy difícil. Pero no nos damos cuenta que aunque sea muy difícil obedecer, las consecuencias de desobedecer son peores. Por eso es mejor que nosotros nos propongamos ser de esos que, como Habacuc dice, oí tu palabra y temí. Y que realmente la palabra de Dios ocupe el lugar que tiene que ocupar en nuestras vidas en cuanto a leerla, a meditar en ella, a memorizarla y a obedecerla. Allá cada año pues promovemos un plan de lectura bíblica para tratar de leer la Biblia en un año. No siempre no son muchos los hermanos que lo logran. A veces, bueno, pues nos demoramos un poco más, pero insistimos en eso, en que constantemente tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, porque ¿cómo vamos a vivir por fe si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios y no conocemos la palabra de Dios? Y no tratamos de memorizarla, no tratamos de tenerla como parte importante de nuestra vida. Después dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y es un reto para nosotros para que también clamemos por el avivamiento de la obra de Dios. A través de la historia del cristianismo, grandes hombres de Dios han sido usados para traer tiempos de avivamiento, porque han aceptado ese reto de orar y de clamar porque Dios avive su obra, porque la marcha de la obra de Dios ha sido algo importante en sus vidas. Las historias de avivamiento son preciosas. Quiero compartirles solamente brevemente algunos detalles del gran avivamiento de Gales que ocurrió entre el año 1904 y 1905, y Dios usó de manera especial a un joven llamado Evan Robert, que desde que era un muchacho de 13 años asistía fielmente a los cultos de oración y cultivando su vida de oración, pues Dios le dio la visión. En una ocasión le dio la visión, dice que vio, Dios le dio la visión de alcanzar a 100,000 personas, algo que realmente es bien difícil, ¿verdad? Y en otra ocasión dice que tuvo una visión de ver la puerta del cielo del infierno,
cómo muchas personas iban entrando al infierno. Y entonces él comenzó a orar para que Dios le permitiera ver que en algún momento se cerraran las puertas del infierno y poder ver 100,000 personas alcanzadas para Cristo. Y bueno, pues esa inquietud la tuvo desde sus 13 años. Cuando tenía 26 años, entonces él entendió que era el momento de comenzar a predicar y Dios lo usó de una manera tremenda. Dice que entre 1904 y 1905 más de 100,000 personas se convirtieron en Gales, que la gente iba a las iglesias sin anunciar, que la gente estaba allí, se arrepentían de sus pecados, que los cultos duraban alrededor de 4 y 5 horas, la gente no se quería ir, tenían una sed tremenda. Todo porque un siervo de Dios tomó en serio, aviva la obra de Dios y tomó en serio el destino eterno de otras personas. Qué bueno que nosotros también, en medio de todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ocupaciones, que sea también algo importante para nosotros clamar y estar dispuestos a que Dios nos use para avivar su obra, para que su obra se extienda, para que el reino de Dios se extienda, para que muchas personas puedan ser también alcanzadas. Y después dice el versículo, dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Con esta expresión Habacuc estaba reconociendo de que aunque iba a ser duro para ellos, aunque iba a ser bien difícil, aunque iban a sufrir y aunque iban a padecer por los castigos que Dios le estaba, el castigo que Dios le estaba anunciando, que Dios tenía todo el derecho para hacerlo. Y le estaba diciendo, estaba reconociendo, tú tienes el derecho a mostrar tu ira a través de este castigo tan severo. Pero Señor, acuérdate de la misericordia. Y ahí está reconociendo dos atributos de Dios muy importantes y que es importante que nosotros los tengamos en cuenta, cada uno de ellos, para considerarlos apropiadamente y con un balance apropiado. En primer lugar, él está reconociendo que Dios estaba airado y que Dios iba a aplicar su ira. Y la Biblia lo dice en el Salmo 103:8 que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y en Joel, capítulo 2, versículo 13, también se confirma esta idea también. Hay otros muchos versículos que hablan de la ira de Dios, pero miren cómo dice Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hay varias enseñanzas aquí y que tiene que ver con lo que también está expresando Habacuc. Miren, para algunas personas Dios es como un anciano benevolente, un anciano consentidor, un anciano permisivo, y cuando uno les habla de su futuro eterno, que qué piensan, dice, bueno, yo pienso que Dios tenga piedad de mí porque yo soy buen vecino, yo soy buen padre, yo soy... y entonces acuden a algunas buenas cualidades que muchas veces son ciertas, pero no es suficiente porque la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios no es ese Dios que algunos piensan que es un Dios consentidor, que es un Dios que no se aira por el pecado. La Biblia lo dice, que la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres. De manera que cuando pecamos, estamos desafiando la ira de Dios y no debemos desafiar la ira de Dios,
pero al mismo tiempo tampoco debemos desestimar su misericordia. Dios no es tampoco ese tirano que está con el látigo en la mano esperando a que alguien peque para castigarlo. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere más bien expresar la misericordia que el castigo, porque como dice Joel 2:13, Él se duele del castigo, pero Él no va a pasar por alto nuestros pecados, ni los de los incrédulos, que la Biblia lo dice claramente, que les espera una condenación eterna, ni los nuestros, que como hijos de Dios, Dios espera que vivamos una vida en santidad conforme a la santidad de Dios. Si usted está aquí en esta mañana, usted aún no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted aún no está seguro de que cuando usted parta de este mundo, usted va a una eternidad con Dios, pues nosotros la palabra de Dios le está diciendo hoy que Dios es un Dios de misericordia, que Dios quiere perdonar sus pecados, que para eso envió a Jesucristo, su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Pero para nosotros, que ya somos hijos de Dios, también es un recordatorio que Dios espera de nosotros que vivamos vida santa conforme a su voluntad. De otra manera, estamos realmente desafiando la ira de Dios. Y es mejor acudir a la misericordia de Dios que dar oportunidad a que Dios nos trate con ira para enmendar nuestros pecados. Por eso también debe ser nuestra oración como el salmista allí en el Salmo 139, los versículos 23 y 24, cuando dice él allí: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué bueno que nosotros tengamos también esa preocupación de estar a cuentas con Dios cada día, como dice Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Que cada día nosotros nos preocupemos, porque Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia, y es mejor acudir a su misericordia que no desafiar la ira de Dios. Y después de esto, volvemos ahora a Habacuc 3, después de estos dos versículos. Entonces, en los versículos del 3 al 16, el Habacuc, el profeta, pues él hace una descripción poética acerca del poder de Dios, recordando las obras de Dios, lo que Dios ha hecho en otros tiempos a favor de su pueblo, y dándole gloria y alabanza a todos esos hechos maravillosos de Dios. Es un pasaje tan hermoso, les digo, es una oración tan hermosa. Es de esas cosas que yo me he propuesto memorizar. Voy a hacer el esfuerzo de decírselos de memoria, no por que ustedes me elogien, ni mucho menos, sino porque a mí me cuesta trabajo, mucho trabajo, sino por animarles a que también nosotros nos procuremos memorizar porciones de la Biblia, porque esto trae bendición a nuestras vidas. Dice Habacuc 3, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá desde Temán y el Santo desde Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron.
No, me salté una estrofa. Disculpe. Delante de su rostro iba, después de que, y ahí estaba escondido su poder, viene, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tierras de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Y estos últimos versículos, ahí se resume la respuesta de Habacuc a ese reto de Dios, mas el justo por su fe vivirá. Dios le estaba diciendo, mira Habacuc, tú no entiendes lo que estoy haciendo, yo sé que va a ser duro, que va a ser difícil, pero tienes que vivir por fe. Y Habacuc pues lo entendió, lo comprendió, miró hacia la grandeza de Dios y confirmó de esta manera tan maravillosa. Quiero leerles un comentarista conocido, Warren Wisby, dijo acerca de esto, dice, si Habacuc miraba hacia adelante, veía una nación encaminada a la destrucción y eso lo aterraba. Cuando miraba en su interior, se veía temblando de miedo y cuando miraba a su alrededor, veía que la economía estaba a punto de colapsar. Pero cuando alzó la vista por fe, vio a Dios y todos sus temores se desvanecieron. Qué tremenda confianza, dijo este hombre. No importa que los labrados no den mantenimiento, no importa que falte el producto del olivo, no importa que falten las ovejas, no importa que falten las vacas. Estaba describiendo lo que era la economía típica de su país, basado en la crianza de ganado, basado en la agricultura. Y él estaba diciendo, todo eso puede desaparecer. Y aunque todo eso desapareciera, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Si el cimiento de nuestra vida es Dios, si Dios es nuestra fortaleza, puede faltarnos todo, que podemos vivir por fe. Lo terrible, lo malo es que a veces no nos damos cuenta que empezamos a fundar nuestra fortaleza en otros detalles que no es Dios, en nuestra cuenta de banco, en la casa espaciosa, en la ciudadanía, en el buen trabajo.
y decimos, esto es lo que me hace vivir confiado porque tengo esto y tengo esto. Pero todo eso puede desaparecer. Nos puede faltar todo eso, pero Dios nunca nos va a faltar porque Dios es fiel. Y cuando Dios sea verdaderamente nuestra fortaleza, podemos prescindir de todo eso. Pueden venir cualquier tipo de circunstancia que Dios nos va a sostener y vamos a poder gozarnos y alegrarnos en Él. El apóstol Pablo, desde una prisión en Roma, le escribía a los filipenses: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pensemos, mis amados hermanos, ¿qué constituye la fortaleza de mi vida? Quizás usted diga, no, Dios es mi fortaleza, pero ¿qué tiempo tú le dedicas a cultivar tu relación con Dios? ¿Qué tiempo tú dedicas a estudiar la palabra de Dios, a memorizarla, a incorporar? Quizás usted dice, no, pero yo cuando niño me aprendí el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me... Pero ¿qué más has ido incorporando? No puedes conformarte solo con el Salmo 23, con el Salmo 91. Hay grandes porciones de la Biblia preciosas que solo las descubrimos si las leemos. Y después que las descubrimos, atesorémoslas, memoricémoslas, hagámosla el fundamento de nuestra fe para poder realmente vivir por fe. Vivir por fe requiere realmente estar basado en la palabra de Dios, estar comprometido a cumplir la voluntad de Dios ante cualquier circunstancia. Dios quiera, mis amados hermanos, que nosotros podamos también decir como Habacuc. Quiero que busquemos ahí esos últimos versículos, los versículos del 17 al 19, que los repitamos y que les animo a que los memoricen. Y si pueden memorizar todo el capítulo, como ustedes ven, uno se equivoca un poco, pero uno lo tiene en la mente quizás. Y es algo que va a traer bendición a nuestra vida. Vamos a buscar ahí Habacuc 3, los versículos del 17 al 19, y vamos a repetirlo todo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Dice el Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto lo alabaré. Mis amados hermanos, hagamos del Señor nuestra fortaleza para poder vivir por fe. Hagámonos el compromiso como Habacuc de vivir por fe, sabiendo que el Señor no nos va a faltar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios fiel, Señor. Un Dios, Señor, que ha prometido que tus ojos están sobre los justos y atentos tus oídos a sus oraciones, Señor. Un Dios en quien podemos confiar completamente, Señor. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, por esa misericordia que tú has mostrado hacia nosotros, Señor. Padre, en esta mañana te pedimos, oh Dios, por cada persona que está atravesando circunstancias difíciles, circunstancias que quizás como Habacuc están pensando, ¿hasta cuándo, Señor? Pero, Señor, ayúdanos a vivir por fe. Por Jesús oramos. Amén. Amanecer,
La tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hemos sido confrontados, Padre Celestial, para vivir como tú quieres que vivamos, Padre Celestial. Que podamos salir de aquí fortalecidos, sabiendo, Padre Santo, que aunque falte todas las cosas, Padre Santo, podemos vivir por fe en ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a vivir vidas justas, agradables delante de ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. De verdad, gracias por estar aquí. Es un placer poder compartir la palabra de Dios, juntos poder adorar al Señor, juntos poder también tener la coinonía cristiana, la comunión. Qué bueno es que hayan podido pasar un buen tiempo aquí con nosotros, pero sobre todas las cosas, ustedes han sido bendecidos junto a nosotros. Hemos sido bienaventurados. ¿Por qué? Porque hemos podido alabar a nuestro Dios y hemos podido compartir su palabra. Así que bienvenidos una vez más. Pues bien, rapidito quiero anunciarles las actividades para esta semana. Nuestra iglesia no solo se reúne los domingos, también nos reunimos el viernes y tenemos un espacio el viernes para toda la familia. Programa para niños, programa para jóvenes y culto de oración para los adultos. Así que todo el que venga tiene cabida en nuestra iglesia, viernes 8:30 de la noche. Les esperamos. El sábado hay una actividad muy muy especial, ¿ok? Y no es para todo el mundo, pero es para los hermanos que están entre 18 y 35 años. Y yo quiero hacer un ejercicio que hice la semana pasada. Los hermanos entre 18 y 35 años, no de bautizado de edad, ¿ok? Por favor, pónganse en pie. Ahora mismo, arriba, pónganse en pie. No les dé pena, pónganse en pie entre 18 y 35 años. ¿Quién más falta? ¿Alguien más? A ver si hay algún fraude por ahí levantado. No pueden sentarse, hermanos. Todavía ustedes pueden levantarse con orgullo, sin problema. Miren, hay un programa especial en casa de Marbel y Leo el próximo sábado a las 7 de la noche. Una cena, pero hay más que una cena. Aquí está, bueno, vamos a robar un poco aquí a nuestro bajista. Fíjense, Friendsgiving, ven y comparte con nosotros un tiempo de gratitud a nuestro Dios, casa de Leo y Marbel, y 15 de noviembre a las 7 de la noche. Leo ha habilitado un link, ¿ok? Para que los que van ahí puedan hacérselo saber a la gente de la casa que vamos a estar recibiéndolo, por favor. Hermanos, escuchen esto. Esto no es para pasar un tiempo bueno, aunque la vamos a pasar muy bien. Tenemos un plan bien ambicioso con los jóvenes adultos de nuestra iglesia. Bien serio. Y necesitamos o queremos que todos puedan compartir, ser parte de este proyecto que queremos comenzar. Este va a ser un momento bien importante. Así que están todos invitados entre 18 y 35. No falta que después le va a quedar cargo conciencia y después cuando se entere, oye, qué bueno estuvo todo lo que te perdiste, no va a poder dormir en 3 días. Así que vaya y compruébelo usted mismo. De verdad que sí. Qué bueno es poder compartir unos con otros. Qué bueno es darle gracias a Dios por tantas cosas que Dios nos ha dado. ¿Verdad que sí? Así que les esperamos, muchachos. Cualquier duda que tengan pueden ver a Leo. Leo es aquel joven apuesto que está ahí sentado. Levantó la mano en cuanto dije que era un joven apuesto. Levantó la mano para que lo vieran.
Y Marbeli, su esposa, está por ahí. Así que bueno, muchachos, les esperamos. Recuerden, este sábado a las 7 de la noche. Cualquier cosa pueden contactar a Leo. Y el domingo, a partir de las 10 de la mañana, el pastor estaba hablando de la importancia de estudiar la Biblia. Pues cada domingo, de 10 a 10 y 45, si usted tiene entre 0 y 300 años, califica para una de las 4 clases de Biblia que tenemos aquí. Niños, jóvenes adultos y adultos. Les esperamos. Es importante aprender más de la palabra de Dios. Es imprescindible. Por lo tanto, 10 de la mañana próximo domingo, una hora después, a las 11 de la mañana, estaremos celebrando a Cristo en un culto similar a este, donde juntos alabaremos a Dios, se expondrá su palabra, meditaremos en ella y podremos compartir unos con otros. De verdad que es una tremenda bendición. Y quiero decir algo, hermano. Ahora mismo en lo que estamos aquí tan cómodos, con aire acondicionado, asientos acolchonados, todos vamos a irnos, la mayoría en autos, para nuestras casas. Y aunque ya el estómago nos está recordando que es la hora de almorzar, cuando salgamos aquí tenemos almuerzo. Hay muchos cristianos que ahora mismo, en otros lugares del mundo, están siendo asesinados por reunirse como cristianos. ¿Sabía eso? Hay muchos cristianos que ahora mismo están siendo encarcelados. Hay muchos cristianos que ahora mismo están huyendo porque los están buscando para matarlos por el simple hecho de ser cristianos y de querer reunirse para alabar a Dios. Así que sintámonos bendecidos por disfrutar de los beneficios que tenemos. Y recordemos que tenemos una misión que va más allá de nuestra comodidad, que es predicar el Evangelio a millones de personas que no conocen aún a Cristo. Así que bueno, con ese espíritu nos ponemos en pie, con este breve recordatorio. Recordar que si usted desea ofrendar cuando termine el culto físicamente, puede hacerlo allá atrás en el buzón de las ofrendas. Si desea hacerlo online, simplemente va al sitio alcancemiami.com, clique en un letrerito que dice ofrendar y ahí se va a explicar cómo poder hacerlo. Recordando, orar por nuestros enfermos. Tenemos una larga lista. El pastor Pino se operó el viernes, está bastante mejor de su operación. Sigamos orando por él, sigamos orando por el resto de los enfermos, por sus familiares allegados que tienen que ayudarlos en la enfermedad. Oremos por los hermanos que tienen situación con su estatus migratorio, aquellos que tienen citas con ICE y cortes de inmigración pendientes. Oremos por ellos para que el Señor se glorifique en sus vidas, para que ellos puedan también confiar en el Señor, tener paz en este momento de espera. Y así, hermanos, oremos por nuestra iglesia. Tenemos una misión que cumplir. Y cada uno de nosotros es responsable delante del Señor. No nos conformemos con disfrutar la salvación a través de Cristo. Compartámosla con el resto del mundo. De esta manera terminamos en oración. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque tú nos has hablado alto y claro a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a confiar en ti aún cuando parezca que todo está perdido. Porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. No tenemos nada que perder. Al contrario, sabemos que en ti somos más que vencedores. Ayúdanos, oh Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos, oh Señor, a cada día buscar más en tu palabra, con el ánimo no solo de aprender, sino de poner en práctica lo que tú quieres que hagamos, oh Dios. Ayúdanos a predicar tu palabra, a compartir con otros el regalo de la salvación. Ayúdanos, oh Dios mío, a brillar con tu luz donde quiera que estemos. Ahora te pedimos que seas con el pastor Rolando en su viaje mañana de regreso a Cuba. Sabes la difícil situación que hay en la isla. Ayúdalo, Señor, en su ministerio, ayúdalo en su familia, ayuda a la iglesia Sion, ayuda al resto de las iglesias en Cuba. Mira a todos los hermanos, oh Dios mío, que están sufriendo situaciones allá por cualquier motivo. Los hermanos del oriente del país que también han sufrido mucho después de este huracán, más allá del sufrimiento que ya tienen por las enfermedades, por las escaseces, oh Dios. En ti confiamos, aunque la higuera no florezca, en ti confiamos, Señor, y ayúdanos a vivir en ti. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos donde quiera que estén. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a vivir para ti hasta que tú nos llames a tu presencia o regreses por nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.